Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la Maison de l'Amérique Latina, en la ciudad francesa de Estrasburgo, el dúo de guitarra chileno compuesto por Lorena Super y Diego Cruz, después de haber realizado varios conciertos en Alemania. Precisamente para hablarnos de estos conciertos y de su intensa trayectoria musical, Lorena Super y Diego Cruz han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Agradecemos. Muchas gracias. Permitidme que explique antes que nada que Lorena Super ha nacido en Santiago de Chile en 1987 y que eres licenciada en arte e intérprete también de guitarra clásica por la Universidad de Chile, ahí en la cátedra de Luis Orlandini. Pero me gustaría que nos contases cómo es ese primer contacto con tu instrumento, la guitarra. Partió bastante tarde, pensando en que la gente quizás en Europa entra con una tradición musical desde colegios musicales con preparación académica, ¿cierto? Por ende, fui conociendo la guitarra clásica y el medio guitarrístico en la medida en que yo ingresé a la universidad. Así fue la verdad. Pues quizás es mejor que unos padres que obligan al niño a estudiar, ¿no? Claro. Que es lo que ocurrió con Diego, ¿no? Que muy temprano empiezas tú con la música. Claro, en mi caso, quizás parecido a Lorena, la guitarra clásica como tal parte más o menos en una edad similar. La diferencia mía es que, claro, yo desde pequeño partí en la música. Sí, partí con el piano. Mis papás me llevaron, digamos, a estudiar piano clásico para probar. Ellos decían que veían aptitudes musicales. Y eso fue cambiando con el tiempo, a piano, después de piano fue en otro instrumento, mucho folclore, mucho rock, un sinfín de música en mi vida, en verdad. Llegas al folclore gracias a tu padre, ¿no? Que es miembro de un grupo de folclore chileno. Claro, yo nací con este folclore, con el sonido del charango y de la música andina, desde mis primeros recuerdos musicales, porque justamente mi papá tuvo un grupo de música andina, y llegaron a grabar con el sello EMI, que es un sello muy importante. Y lo es todavía. Sí. Y bueno, él tuvo una época muy fuerte en la música y posterior a eso la abandonó, pero en mí quedó plasmado, digamos, la música y sobre todo el tema del rescate de la raíz chilena. Expliquemos a nuestros oyentes, Diego, que has nacido en Rancagua en 1985. ¿Te ha causado problemas esto de no haber nacido en Santiago de Chile, como Lorena? Creo que ambas puede tener, o sea, como toda la vida, tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Llegué a Santiago justamente en busca de esta escuela, de estos super maestros de la guitarra, que eran muy lejanos de Rancagua, ¿cierto? Muy, muy lejanos, y también con el maestro Luis Orlandini, con quien también estudió Lorena. Pero claro, el ser de provincia, yo creo que esto para todos en el mundo da otras cosas. La cercanía de la gente en provincia, el tacto, la conversación, son cosas que yo rescato mucho y no me arrepiento, digamos, de haber salido de ahí. Has pasado por el folclore, pero también por el rock, ¿no? Tocabas la guitarra eléctrica. Y la toco, digamos, y seguimos. Incluso con el proyecto con Lorena, que es mi fiel compañera, no solo de guitarra, sino que de vida. Siempre estamos negociando, digamos, cuál va a ser la visión del dúo, porque somos dos guitarristas, si bien parecidos, también distintos. Es enriquecedor, me imagino, ¿no? De tener la técnica de la guitarra eléctrica y la de la clásica. Sí. En mi caso, como hablamos quizás fuera de pasillo un poco, para mí la música me cuesta separarla como músicas distintas. Y lo mismo me pasa con la guitarra eléctrica, guitarra clásica, guitarra flamenca y otras cosas más, digamos. Va a ser a los 18 años, Diego, que empiezas a estudiar seriamente guitarra clásica. ¿Qué fue lo que te llevó a la clásica? Bueno, justamente un concierto de guitarra clásica del maestro Luis Orlandini, a quien en ese momento yo no sabía quién era. Había una ignorancia del medio guitarrístico clásico para mí. Y bueno, después de ver ese concierto, como que mi chip cambió y decidí que mi vida tenía que ser la guitarra y estudiar guitarra clásica. ¿Qué había en ese concierto? En ese momento había una técnica y una
una capacidad de envolver al público tan grande que lo primero que sentí fue frustración, en verdad. No, era tan impresionante lo que yo veía, que lo hemos conversado muchas veces con Lorena, que cuando uno ve a un músico tocar a un nivel muy alto, cuando tú piensas en esa época que quizás quieres ser un músico profesional, parece que lo primero que viene es el miedo. Y no, yo no puedo, en verdad. Esto es para personas de otro mundo. Pero eso se revirtió y fue un plus para decidir dedicarme a esto. ¿Qué compositores componían ese concierto famoso? Eso era música de Johann Sebastian Bach, ¿sí? Pero en dúos de guitarra. En dúos de guitarra, unos arreglos maravillosos con otro guitarrista chileno, Sebastián Montes, y fue muy importante para mí aquí el concierto. Lorena Super ha tocado en el Ensamble de Guitarras de Chile, la primera orquesta de guitarras del país. ¿Cómo fue el encuentro con Diego? ¿Fue en ese ensamble o antes? Porque Diego también tocó en ese conjunto. Claro, Diego es miembro fundador, 2007 si no me 2007. equivoco, ahí con el gran compositor Javier Farías, chileno, por supuesto, que en este minuto está radicado en Washington. Yo comencé el 2012, fui la primera mujer que entró. Generalmente somos muy pocas guitarristas mujeres en Chile y tuve la suerte de ingresar cuando éramos 8, era un grupito más pequeño. Si bien ahí me tocó estrenar muchas obras de otros compositores, también de Javier Farías, la obra que inició el proyecto como tal, que fue los 2 discos previos, Arauco por Fuerte, Principal y Poderosa. Y el otro... Y Arma en Frena Aina, dedicada a esta lucha entre los mapuches y los españoles, digamos, los 400 años de este conflicto. Con esa obra comenzó y fue impresionante, la verdad. Ya después el repertorio abrió camino a otros compositores y la verdad es que hace un trabajo muy, muy interesante. Y bueno, ahí nos conocimos. 2012 ingresé yo al ensamble, también estuvimos tocando en un cuarteto. Y ya 2014 comenzamos el trabajo como dúo. ¿Cómo surge la idea de tocar a dúo? Porque no es tan usual, ¿no? Hay cuartetos, hay muchas orquestas, pero dúos pocos. Es difícil tocar a dúo. Bueno, sí, puede ser un poco difícil, pero nada es imposible. Yo creo que aquí, o sea, Sí. aquí viene una cosa que va de la mano, creo yo, y así lo siento. Con Lorena somos pareja hace 9 años. Y yo creo que ahí hay algo muy interesante, en el fondo, porque cuando nosotros con Lorena decidimos hacer un dúo, fue cuando nosotros ya llevábamos 5 años de pareja. Entonces, no fue un dúo que porque éramos pareja, digamos, porque es bonito, ni nada de eso. No, nosotros llevamos 5 años y éramos los 2 guitarristas, pero no trabajamos profesionalmente y estaba bien así. Pero en algún momento algo pasó, justamente ensamble de guitarra, que empezamos a trabajar profesionalmente juntos. En algún momento, por una casualidad, dimos un concierto con otro músico chileno que vive en Austria, y Danilo Cabaluz, un gran guitarrista también, y con él dimos un concierto los 3 como solistas. Entonces dijimos, oye, ¿por qué al final del concierto no tocamos algo juntos? Como algo simpático, hicimos un arreglo de Leo Brauer sobre los Beatles, sí, algo tranquilo. Y la verdad es que a la gente le gustó mucho y a nosotros nos gustó mucho. Y de ahí, digamos que parte la idea del dúo, que no ha parado desde aquel día hasta hoy. Y que se consolidó en un festival al que fuimos, donde concursamos. De ahí llevamos una obra de Diego, fue la primera obra que él se atrevió a mostrar. Eso, yo creo una que rockera en aquel momento, ¿sí? Y ahí sacamos un premio, por ende eso nos llevó a... Se nos abrió el mundo con aquel premio en Uruguay, sí. A la hora de ensayar hay discusiones, hay conflictos, hay disputas. Entre todas las parejas hay disputas, pero a la hora de ensayar también. Muchas. ¿Y cómo arregláis el asunto? Yo creo que podemos tener visiones distintas quizás, pero yo creo que el foco, el amor a lo que hacemos, a la música, al arte, a la guitarra, las ganas de siempre buscar más, porque cuando el proyecto parte con una visión de hacer un gran dúo, de hacer giras, de viajar por el mundo. Estamos hablando cuando no existía nada. Y ese propósito de a poco lo hemos ido cumpliendo. Entonces yo creo que siempre se sobrepone ante cualquier tipo de problema el objetivo fundamental. Hablando de objetivos, vuestro repertorio está compuesto mayoritariamente por compositores chilenos, claro, contemporáneos. Es una obligación para un músico chileno de llevar por el mundo la obra de su país. Yo considero que quizás
puede o no puede ser obligación, pero yo creo que es muy interesante llevar con uno el material que se hace, con lo que uno trabaja en la universidad, dar a conocer a compositores de nuestro país, nuestra cultura folclórica, ¿cierto? Que va mezclada, ¿cierto? Con la música clásica. Es bastante... es necesario. Sí. Sí. Diego. En mi caso, bueno, tiene que ver con algo muy personal. Como te contaba antes, bueno, mi padre viene del folclore, etcétera. Yo pasé por muchos estilos de música, estudié la guitarra clásica, la cual por supuesto me sigo dedicando, pero en mí desde muy pequeño hubo el tema de la creación. Y esa creación se consolida gracias a Lorena, gracias al proyecto, gracias a aceptar hacer algo nuevo, que no siempre es fácil en la música clásica. Lorena acepta armar una pieza mía, y cuando acepto una pieza, bueno, empezaron a venir 2, 3, 4 arreglos, distintas composiciones, y siempre con el foco del rescate folclórico, porque en el fondo yo creo que me sale natural. No es forzado. Nuestro dúo no es forzado. Nunca hemos hecho una obra para gustar. Nosotros hacemos lo que queremos, y lo bueno es que ha gustado. Imagino que habéis podido trabajar con compositores, ¿no? Alguna de las obras. Es De todas importante, ¿no? maneras. Sí. Aparte de las tuyas, naturalmente. Claro. Sí, tenemos la suerte de que Javier Farías, tuvimos el placer de trabajar con él en el ensamble de guitarra. Mucho más digo que yo, porque yo entré al ensamble en el último periodo en que él estuvo en Chile. Y con Juan Antonio Sánchez, sí, la verdad es que si bien no ha sido un trabajo así como con él personalmente, le hemos mostrado el trabajo para, más que nada, quizás buscar la aprobación o mostrar, y él siempre se ha mostrado muy contento Claro. y el público también, así que... Volviendo a los conciertos que acabáis de realizar en Estrasburgo y en Alemania, ¿cómo ha sido la experiencia con un público que imagino que es más frío que el chileno, ¿no? Hablando de frío, por cierto, os vais a Bergen, a Noruega, para un concierto a finales de mes, ¿no? Que afortunadamente no está frío en esta época. Afortunadamente. Mira, la verdad que lo de Alemania, es segunda vez que estamos en Alemania tocando. Habíamos estado en 2016, tuvimos un concierto maravilloso en la Universidad de las Artes de Berlín, de la cual aparte obtuvimos una crítica, entonces fue algo muy, muy importante para nosotros. Entonces ya conocíamos un poquito lo que era Alemania, y ya también habíamos tocado en Mannheim en un festival, que es un festival latino, ¿ya? Entonces en esta segunda vez, por supuesto, ya sabíamos más o menos a lo que íbamos, y lo que dices tú sí, nos pasó dos experiencias un poco anecdóticas. Dos públicos muy distintos en distintas partes de Alemania, y que tenía que ver también con un tema generacional. Nos dimos cuenta, un análisis un poco sociológico, que las generaciones nuevas, gente que comparte más o menos nuestro rango etario, hay una cercanía con Latinoamérica y una gana de absorber y compartir muy grande. La forma de ser es distinta. Un concierto que dimos en Mannheim fue así, con la gente encima, y parecía un gol de Maradona cuando terminábamos una pieza, y creo que nunca habíamos salido tantas veces después, ¿o no? Salimos a 3 bis. 3 bis. Sí. Fue muy impresionante. Muy bonito. No así en un concierto que vimos en Edigen-Neckarhausen, en un castillo maravilloso. Claro, era gente de otras generaciones, y nosotros teníamos la sensación que el concierto iba muy mal. En el primer break, porque la gente era distinta. Cuando terminó el concierto nos dimos cuenta que a la gente le encantó el concierto, todos lo comentaban, pero la forma es distinta. Entonces hay un enriquecimiento de conocer la cultura que es muy distinta a lo que nosotros conocemos en Chile. Era un público más respetuoso. En Totalmente. Estrasburgo es conocido por la música contemporánea, sobre todo por grupos como el ensemble, los percusionistas de Estrasburgo. ¿Sentiste ahí ese interés por la música de nuestros días en Estrasburgo, en el público? Bueno, nosotros, si bien el repertorio que traemos es contemporáneo, igual de cierta manera se podría decir que es bastante cercano lo que ocupamos. No es un material quizás tan contemporáneo, pero Da la miedo gente... a veces la Sí, música contemporánea. sí. Claro, quizás podríamos ahí definir un poco el concepto. Claro, contemporáneo va a ser todo lo que componemos en esta época, ¿cierto? Pero hay elementos, quizás no tenemos tanto ruidismo ni ese tipo de cosas. Por lo tanto, Claro. creemos que es un material contemporáneo, pero muy cercano a todo espectador. Total. Y sí que hubo una muy buena recepción de la gente en Estrasburgo.
En fin, no me gustaría que os marchaseis sin que nos ofrecieseis una muestra de vuestro talento. No habréis traído las guitarras, por casualidad. Yo creo que tengo una en el bolsillo. Ah, pues por favor, Vamos a si ver no os si importa, las encontramos. algo breve, pero que la gente pueda escucharos. Por supuesto. Que siempre es mejor que el disco. Nos gustaría mencionar que las guitarras que ocupamos son de un luthier chileno, Ah, fantástico. luthier Les Carlos saludamos. López Menares. Desde aquí les saludamos. Por supuesto, y lo que vamos a tocar entonces es una obra que se llama Tonada por Bienvenida, del compositor Juan Antonio Sánchez. Es una obra originalmente solista, pero en este caso es un arreglo que yo compuse para nuestro dúo, así que es una versión totalmente original. Inédita, además. Espero que la disfrutes, por supuesto. Lorena Super y Diego Cruz a las guitarras.
Bravo, bravo Lorena Super y Diego Cruz por esta magnífica interpretación. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y a ustedes les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.